Bueno, pues nada, para empezar, decir que a lo largo de los siglos, los grandes pensadores judíos han construido un impresionante edificio místico que conforma la propia mística del judaísmo. Bien, pues en este sentido, a lo largo de la historia, ha habido cabalistas que mediante la disciplina y el estudio de este pensamiento esotérico han podido realizar un milagro o un acto paranormal, Mario. Mira, el tema es el siguiente. Hay como un problema cuando llamamos paranormal, porque en un nivel superior es normal. Entonces, claro, a mí me cuesta hablar de temas paranormales, porque si en el nivel superior es normal, es paranormal para el nivel inferior. Así que lo estamos viendo desde el nivel inferior cuando hablamos de poderes paranormales. El poder paranormal no está fuera de la naturaleza, está dentro de la naturaleza. Lo que pasa que lo que hace es profundizar sobre la mecánica oculta que tiene esa naturaleza. Entonces, yo te diría que podríamos ir directamente al grano. Justamente en esta entrevista vamos a ir directo al foco y recoger algunas experiencias de diversos cabalistas a lo largo de la historia para que se pueda comprobar con la experiencia qué es lo que sucedió. Yo podría empezar por mi experiencia personal, no mía en cuanto a Mario Sabán, sino que me pasó con un cabalista que yo conocí cuando no estudiaba cábala. Estamos hablando del año 92, yo en ese momento estaba como en mis investigaciones de historia judía sobre el tema de la Inquisición. Esto todavía yo estaba en Argentina en 1992, y sucede que llega a la Argentina con 91 o 90 años el cabalista Isaac Kaduri. La gente que lo quiere buscar en Google, es fantástico. Este cabalista murió en el año 2006 con 105 años. Y a Isaac Kaduri lo conocí de manera totalmente casual, ya te digo, ni lo fui a ver, que me imagino que no sé si lo hubiera podido llegar a ver, porque era un hombre que recibía cientos y cientos de personas todos los días. La fama de este hombre no escribió nada, no tenía ningún escrito, pero sí te puedo contar una anécdota, que la anécdota la puedo de alguna forma como corroborar yo. Con lo cual, no te estoy contando una anécdota, me lo contó desde el siglo XVII, sino que estoy contando una anécdota que es directamente hacia ti. Directamente conmigo, ¿no? Cuando en el año 92 llegó Isaac Kaduri a Argentina, yo no sabía por qué había llegado, porque una persona con 91 años, en las condiciones en que se encontraba él, era como bastante extraño que viajara en avión 13 horas desde Israel. Él vivía en Jerusalén. Y después me enteré por qué motivo había viajado Isaac Kaduri. La cuestión empieza así. Uno de los banqueros que yo creo que falleció de la Argentina judíos, Adolfo Safdie, te puedo decir el nombre porque yo a él lo conocí también, Adolfo personalmente, a la hija entró en coma. Tuvo un accidente de tránsito, la hija entró en coma y los médicos la tenían enchufada y dijeron no hay nada que hacer con ella. Si la desenchufamos muere. Este hombre dijo, bueno, yo no sé qué hacer, apeló a toda la medicina tradicional, a los mejores investigadores, se conectó con Estados Unidos, el hombre y su hija en coma desesperado, queda claro. Y una persona muy religiosa de su entorno le dijo, mira, si ya la medicina hasta aquí llegó, creo que sería la última opción ir al más grande cabalista del pueblo de Israel en el siglo XX. Y entonces él dijo, ¿quién es? Es un hombre muy austero y devoto que está en el barrio antiguo de Jerusalén, que es Isaac Kaduri. Este hombre dijo, por mi hija o cualquier cosa, es decir, tenemos que contactar con Isaac Kaduri. Contactó con Isaac Kaduri y Isaac Kaduri lo primero que le dijo es, mire, usted, ¿qué es lo que puede hacer? Me dice, bueno, yo voy a hacer lo que pueda, lo que Dios me dé como energía yo podré hacer, pero no, ya veré. Yo pondré todo mi conocimiento y toda mi experiencia de la Kabbalah al servicio de ayudar a su hija, como he ayudado a mucha gente, porque no es por la hija de él que iba a ayudar, sino que era consultado habitualmente. Y Isaac Kaduri viajó. Antes del viaje, por supuesto, el banquero le dijo, bueno, ¿cuánto es lo que me va a costar esto? Le dijo el banquero. Y Isaac Kaduri dijo, bueno, piense una cifra, pero no me la diga, ¿no? Y parece que el banquero pensó la cifra. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Kaduri? Bueno, la cifra que usted pensó se la tiene que donar a los pobres. Porque si yo recibo ese dinero, no sale lo que vamos a hacer. Yo no puedo recibir dinero por lo que voy a hacer, pero sí, la cifra que usted tiene en la cabeza la tiene que donar a los pobres. Eso fue lo primero que le dijo Kaduri. Voló 13 o 16 horas desde Israel a Buenos Aires,
Y lo curioso fue que el viernes en que Kaduri estuvo en Israel, el primer viernes, el primer Shabbat, yo asistí a la sinagoga, que justo es la que asistía en Buenos Aires, que justo es la que fue Kaduri. Sí. Que esto también es una casualidad. Y lo que más me impresionó, porque yo toda esta historia de la hija no lo sabía, me entero después, porque no sabía por qué había venido Kaduri a la Argentina, lo curioso, lo que más me impresionó, es que estaban todas las autoridades religiosas de todas las religiones en la sinagoga. Estaban los luteranos, estaba el episcopado de la Iglesia Católica, estaban los imanes de las mezquitas de Buenos Aires. Todos, a medida que Kaduri avanzaba hacia el púlpito, se arrodillaban. Nunca vi en mi vida, y jamás me voy a volver a olvidar, esa imagen, porque me pareció una cosa, a ver, que si en la sinagoga hay judíos que se estén como arrodillando frente al rabino que viene, bueno, es normal. Es normal, ¿no? Pero lo que estaba pasando ahí era una cosa que yo no la volví a ver nunca, y es que ante un sabio de tal calibre, los religiosos, muy religiosos, que sabían la potencia de quien estaba ahí frente a ellos, un hombre que caminaba muy despacito hasta que llegó al púlpito, tardó casi media hora, y la gente, a medida que él avanzaba, se doblaba, de todas las religiones. Y cuando él llegó al púlpito de la sinagoga, saludó con la mano así y volvió a bajar, es decir, no dijo nada. Saludó al público, la gente no entendía qué pasaba y volvió a bajar. Bueno, pasan los meses, no me entero yo realmente lo que pasó, estoy en un cumpleaños, en una reunión social, que creo que era un cumpleaños, me encuentro con una mujer ahí, estamos hablando, y le digo, bueno, ¿cómo te llamas? Porque yo a esta mujer no la conocí, y me dice, soy la hija de Adolfo Safdie. Caramba. Upa. Ya dije, Caramba. ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces me dice, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo no? Yo estaba, a ver, esto no es chiste, esta mujer estaba en coma. Me dice, bueno, yo te explico lo que pasó. Por supuesto, toda la primera parte, que ya la sabemos, y Kaduri pidió que la habitación de ella esté totalmente oscura, que él iba a entrar ahí con unos libros de Cábala que tenían que relación con los nombres de Dios, que se apagara las luces de ese sitio y se la desenchufara. Se la desenchufara Se la ella desenchufara de la máquina. ella de la máquina. Y él iba a hacer una serie de oraciones en esa habitación para ver qué podía hacer. Nadie supo qué pasó en esas 3-4 horas, la chica no recuerda nada, y el hombre sale de ahí, por supuesto el padre afuera, una responsabilidad inmensa, porque la chica podía morir inmediatamente según los médicos. Sí, está desconectada, claro. Y entonces le dice Kaduri a Safdie, al contrario, Safdie a Kaduri le pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y Kaduri le dice, y a los 3 días resucitará. Toma el vuelo a Israel y se va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que a los 3 días se levantó. La pregunta es ¿qué pasó ahí? Primero no sabemos qué pasó ahí, porque estaba todo oscuro, y Kaduri nunca contó lo que pasó ahí, pero sí sabemos con qué libros entró Kaduri ahí. Quiere decir que tenemos los mantras meditativos de los libros, y los libros con los que Kaduri entra ahí son los de un cabalista del Yemen del siglo XVIII, que se llama Shalom Sharabi, uno de los grandes místicos más ocultos de la tradición de la Cábala. Shalom Sharabi, que también lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar, es el que escribe los mantras más potentes de la meditación de la Kabbalah con los nombres de Dios. La forma en que los combinó, los meditó, claro, inmediatamente yo me fui a Jerusalén y tengo los libros de Shalom Sharabi aquí en Barcelona, pero son unos libros muy extraños para la mente lógica. De modo que yo durante años intenté estudiar esos libros y me cuestan horrores porque no tienen lógica, es decir, son mantras. Ahora, lo que yo puedo decir es que después de yo comprarme los libros de Shalom Sharabi, que los dejé en el despacho porque dije yo en este nivel, es un nivel muy alto para mí y creo que necesito muchos años para llegar a estos libros, me dan un yuyu coger estos libros, los dejo ahí, voy a ver algún día si pasaron años de todo esto y hace más o menos un año dije, me tengo que poner con estos libros, no tengo que tener ningún miedo, tengo que entender una lógica que no es la lógica racional occidental y me voy a poner a mirar a ver si puedo sacar. Y sigo, por supuesto, sin entender nada, me meto en los mantras y voy leyendo los mantras y voy entendiendo algo, pero muy poco, y vuelvo otra vez a los mantras y en un momento estoy en mi despacho, aquí en Barcelona, cerca de Vía Augusta, y estoy aquí y de repente, y ahora ya esto me pueden ir a San Boi, de repente viene la policía autonómica y me lleva a San Boi dentro de media hora, veo una nube en mi despacho, le digo, yo soy una persona racional, he estudiado toda mi vida, ¿qué es esta nube? ¿Qué pasa aquí? Y de la nube me habla el alma de la madre de una amiga de Buenos Aires. Y me dice, me contacto contigo
porque hay una almohada rosa en mi casa que necesito que esa almohada mi hija la vaya a buscar. No la conozco yo a la mujer, yo estoy alucinando de que una nube me hable. Yo dije, estoy totalmente loco, pero a mí me dicen de una almohada rosa en Buenos Aires, de que la hija tiene que ir a buscarla. ¿Yo qué es lo que hago? Yo digo, bueno, aunque me crea loco mi amiga, es que se lo voy a tener que decir, pero... Y se lo digo, ¿y qué es lo que pasa cuando llega a la casa? Encuentra la almohada rosa, se pone a llorar. Me podía decir almohada verde y había una almohada rosa. Esa nube, ¿qué me dijo? ¿Qué es esa nube? ¿Qué canal se abrió en esos mantras meditativos que yo empecé a leer? Volví otra vez a cerrar esos libros y a dejarlos en la biblioteca. Porque yo creo que hay un nivel simbólico que nos conecta con un tipo de energía que se mueve a través de lo simbólico, que no se mueve solamente a través de lo conceptual. Entonces estamos hablando de fuerzas que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, y sobre todo los cabalistas a lo largo de la historia han visto que hay un nivel de conocimiento y de energías fuera del campo de lo racional. Ese nivel de energía fuera del campo racional hay que respetarlas mucho, porque nosotros no tenemos una comprensión de este nivel de energías y cómo se mueven. Y por lo tanto, esta quizás es la diferencia entre la cábala y la magia. El mago mueve esas energías, pero en realidad el cabalista les tiene miedo a mover. En realidad yo no configuraría el concepto de miedo, es de respeto. Porque yo la verdad que no tengo miedo, sino que tengo respeto. Respeto porque en el fondo, en este nivel de energías, se te pueden escapar estas energías, porque no están tanto bajo tu control. Y por lo tanto la mente lo que tiene que hacer es trabajar para adecuarse a mirar cuestiones normales que nosotros no las consideramos racionalmente normales y por eso las llamamos paranormales. Ahora, estas situaciones paranormales tienen que tener algún tipo de lógica simbólica y los cabalistas tuvieron que estudiarlas, profundizarlas, experimentarlas y ponerlas en marcha, porque si no, no estarían en funcionamiento como estos dos ejemplos que te di. Así se podrían reiterar ejemplos míos y de otras personas en los últimos años, y en toda la historia de la cábala hay más ejemplos de todo esto, con lo cual estaríamos hablando de una relación con el mundo oculto real, experimental. Aquí no te estoy hablando, inclusive por eso te quise citar dos experiencias cercanas a mí, porque lo que no quería es citar está escrito en tal libro, que también hay experiencias escritas en los libros, pero preferí empezar por las que me tocaban directamente. Mario, lo que está claro entonces, según ese apostolado, esa tesitura que nos has comentado, ese testimonio tuyo, la persona en sí no es que tenga facultades o poderes sobrenaturales, entre comillas, lo de sobrenaturales, sino son las facultades o los poderes, entre comillas, sobrenaturales provienen de fuera. Hay que saber simplemente utilizar los elementos necesarios, los elementos que tengamos a pie y saberlos interpretar, con lo cual esa magia tan particular que a veces se comenta y que tienen ciertas personas no existe. En realidad no, es decir, la magia realmente no existe. Lo que existe es una metodología que permite la apertura de un nivel de conciencia. Nosotros tenemos en el árbol de la vida dos sistemas en la mente, la Binah y la Jochma. La Binah es la mente racional, y la Jochma es el elemento intuitivo, y cada uno de estas partes del cerebro están conectadas. La Binah con el espacio-tiempo. La Binah es la que calcula el espacio-tiempo, pero la Jochma se manifiesta desde lo eterno, desde los arquetipos. Entonces, en realidad, nuestra mente funcionaría de manera entrópica hacia adentro, es decir, la Binah está armando la identidad del sujeto, es decir, la identidad del sujeto la conduce la Binah, pero la Jochma, la sabiduría, por eso los cabalistas dicen hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Cada hemisferio no tiene la misma función. Para la cábala son funciones diferentes, pero que se tienen que enlazar. Una es la que me da la identidad, con lo cual me estabiliza. Me dice, soy Mario Sabán, tengo esto, tengo lo otro, no lo tengo. Me estabiliza en el orden espacio-temporal. Pero la Jochma, cuando se abre, me desestabiliza, porque en realidad la Jochma se une a las energías cósmicas y capta, tiene una relación más que psicológica cósmica. Mientras la Binah es la psique y es la creadora de la identidad psíquica, que es donde trabaja la psicología clásica, en la Jochma ya la psicología no puede entrar, porque ahí tenemos el nivel de los sueños, el nivel de las regresiones, el nivel de la comunicación entre esa energía mental con la energía cósmica, la energía que hay fuera. Es decir, para la cábala hay una parte de la mente
que está abierta como un radar hacia las energías que están fuera. Por lo tanto, decir fuera y adentro en este nivel es como medio confuso, porque lo que está fuera entra y lo que está adentro sale. Hay una oscilación entre el afuera y adentro. Y eso es lo que nosotros llamamos en hebreo nebuá, que nebuá proviene de la palabra hebrea naví. Nebuá quiere decir profecía y naví quiere decir profeta. Eso significaría entonces, Mario, que estamos como descompensados, porque dentro de ese discernimiento de esos hemisferios, dentro de esa dualidad, ¿no? Está claro que si el hombre se acercara más a un hemisferio que al otro, podría encontrar más paz interior. Entonces, me explico, hay una doctora, la doctora Joel, que pasó por unas experiencias importantes en un libro que ella llegó a publicar en su día, por unas experiencias que tuvo, porque entró en coma después de un accidente, y el hemisferio izquierdo dejó de trabajarle, solo trabajaba con el hemisferio derecho, y empezó a escribir después de su testimonio, de sus explicaciones, lo que ella había compartido y vivido, que nunca se había encontrado tan feliz como viviendo solo en el hemisferio derecho. Claro, esto es problemático, porque en realidad es verdad que de manera dual se podría decir que tenemos como una especie de doble personalidad dentro, dado que vivimos en el espacio-tiempo y vivimos en la eternidad al mismo tiempo, pero en realidad son contactos con diversos niveles de energía en diversos universos. Es decir, la Binah, la mente racional, está en relación con el universo tal como nosotros lo conocemos, pero la Jochma está en relación con los arquetipos en el infinito, en el Ein Sof. Entonces, en verdad, tendríamos como dos tipos de radares. Un radar que serían, captamos los aviones hasta 4.000 metros, y otro radar que capta los aviones que están en 10.000. Algo así, pero en realidad no es una descompensación. Es solamente un radar que capta un poco más, un nivel de conciencia más elevado y un nivel de conciencia más restringido. El único tema que se puede producir aquí es que el que tiene el nivel de conciencia restringido, que es el racionalista, crea que el otro no existe, o viceversa, que el que tiene un nivel de conciencia más abierto crea que el racional no sirve para nada. No, la racionalidad sirve en la medida en que te estabiliza en tu identidad actual, en la identidad en el espacio-tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las espiritualidades que, aumentando los niveles de conciencia, hacen que la psique no pueda administrar los elementos que ve. Y por ese motivo la teología católica ha denominado a Satán como Lucifer, es el que me da luz. Pero es el que me da más luz de la que yo puedo soportar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los aumentos de niveles de conciencia. Y en este sentido, la Cábala lo que hace es trabajar una metodología que te permita subir los niveles de conciencia de una manera que cuando en ese sistema gradual pueda llegar a recoger mucha más luz y que el Satán no te confunda, porque el miedo de la mente está cuando entra en confusión de no saber lo que está pasando, pero y por ese motivo la apertura a nivel de conciencia puede crear una situación satánica mucho más fuerte, dado de que la confusión aumenta. Pero lo que está diciendo la Cábala es, en la medida en que tú puedas conquistar luz y niveles de luz, cuando retrocedes, en verdad estás avanzando, porque lo conceptualizas y a la mente la tranquilizas de ese sistema de miedos que la mente crea al enfrentarse a lo desconocido. Estamos hablando de la Cábala, estamos hablando de una corriente muy particular. ¿Esto podría llegar a ocurrir en todas las confesiones y corrientes espirituales, más o menos? Que cada una de ellas tuviera un mantra particular con acceso directo a Dios, por ejemplo, y que tuviera esa facultad la persona que lea aquel mantra. Estoy casi seguro que en otras tradiciones tiene que existir lo mismo, porque al final del ser humano las diferencias que tenemos son solamente culturales, con lo cual en cada cultura tuvo que haber esos conocimientos y estos desarrollos. Lo que pasa que yo me siento, digamos, cómodo en la Cábala porque tiene un nivel de racionalidad que me permite estar tranquilo en el nivel racional. ¿En qué sentido? En el nivel de la Binah. ¿Por qué? Hay mucha gente que ha pasado, por ejemplo, por la antroposofía o la teosofía, son sistemas modernos, son sistemas de apertura del nivel de conciencia, pero son tan rápidos en la apertura del nivel de conciencia que la gente, si no tiene una estabilidad psíquica en su identidad, puede enloquecer, y enloquecer realmente, no es enloquecer de chiste. Entonces, yo creo que lo primero que hay que trabajar es mucho la estabilidad emocional, mucho el centro de la persona, porque la apertura de nivel de conciencia la va a descentrar. Es un sistema de descentramiento del yo. El yo se va a perder en esa apertura del nivel de conciencia. Por lo tanto, hay que darle garantías a la mente de que no se va a perder. Tenemos que tener a la mente de aliada, no en contra. Hay espiritualidades que creen que la mente hay que hacerla cesar,
para realmente entrar en estado de meditación. Sí, hay que hacer la cesárea para entrar en estado de meditación, pero luego de la meditación hay que traer esa meditación para que la mente lo comprenda y la mente no tenga miedo. Mario, ¿hay un inconsciente colectivo? Sí, totalmente, claro que sí. ¿Podemos acceder a ese inconsciente colectivo? Algunos lo llaman archivo acásico. Sí, en la Kabbalah se llama Atzilut. ¿Existe? Claro que existe. Y Atzilut lo estudiamos. Y exactamente cuando uno entra ahí dentro de ese archivo acásico, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que ve? Información de todo el mundo que está ahí, información restringida para unos pocos, restringida también por parte de ciertas personas que podría estar toda la información, pero está solamente una parte. ¿Qué es eso exactamente? Mira, si yo hubiera entrado ahí te lo diría. Lo que pasa que el único que entró para la Cábala es Rabbi Isaac Luria, el santo Ari, es decir, el Ari Akadosh. Él sí dicen que entró en Atzilut. ¿Cómo él describe Atzilut? Él dijo que para describir lo que sucede en Atzilut no tiene conceptos para describirlo, y que la descripción que puede llegar a ser de lo que él vio en Atzilut son formas geométricas. Es decir, él dijo que vio el mundo de los puntos, las rayas, los círculos, pero que no lo pudo explicar a nivel conceptual. Este es el que volvió a Atzilut, el que nos dijo, el universo de Atzilut se explica por la geometría. ¿Un gran holograma? Sí, pero geométrico, por lo tanto no puede ser conceptualizado. Tiene que ser simbolizada por la geometría. Mario, te escucho y claro, sobrecoge no solamente la formación que tú tienes sobre el particular, sino además el convencimiento con el que hablas, ¿no? Bueno, yo no estoy convencido de lo que hablo, yo lo experimento, ¿eh? Claro, no, porque además hay que vivirlo para estar convencido. O sea, uno llega a esa fe gracias a tener una experiencia propia de vida. Y yo estoy casi totalmente seguro de lo que tú estás diciendo, porque yo puedo explicar el embarazo, pero nunca tendré la sensación de estar embarazado. Por lo tanto, mi conocimiento de un embarazo será imposible con respecto a una embarazada. Está muy bien, está muy bien. Es imposible. ¿Cómo voy a yo sentir lo que siente una embarazada? Puedo explicarte lo que es un embarazo, podría estudiarlo. ¿Cuántos años podría estudiar embarazo? Toda mi vida. Claro. Pero en realidad, si no estoy embarazado, estamos fritos, Pedro. Claro, porque ¿cómo se elevarían entonces esos niveles de conciencia para desarrollar estos poderes, entre comillas, paranormales? Yendo lentamente a abandonar el ego por el yo, y abandonando el yo por el universo, y terminando entendiendo que no somos nada. Hasta que no entendamos que no somos nada, todo está distorsionado. Porque mientras el yo está en el centro del sistema, todo da vueltas alrededor del yo. Por eso Levi de Berdichev, el gran cabalista de Ucrania, decía prohibido decir yo. El que está en la mística, si dice yo, se distorsionó todo. Está claro que el yo ha estado presente siempre en todas las corrientes, filosofías, ¿no? Lees reyes, lees jueces, lees a Esther, lees a Job, lees a diferentes profetas de la historia, profetas mayores como profetas menores, y el ego siempre está presente ahí, ¿no? Siempre ha estado Dios como diciendo, incluso en el Antiguo Testamento, el Dios castigador, nada que ver con el Nuevo Testamento, el Dios todo compasivo, ¿no? Bueno, no sé si esa es la diferencia, ¿no? Porque si el Dios del compasivo del Nuevo mató a su hijo en la cruz, no lo veo tampoco muy compasivo, pero bueno, ese es un tema teológico que no quiero entrar. Lo que a mí me gustaría es tratar de entender qué pasa. Se ríe Pedro, me encanta. Pedro se ríe, cuando le va mal a Pedro estamos fritos también, primero mete púa a ver si yo salto, pero ya no salto, yo nada más te digo que tengas cuidado, nada más. El tema es el siguiente: el yo en hebreo es ani, es sí. Aleph, sí. Nun yud. Sí. Ani se dice en hebreo. Mira qué interesante esto. Aleph, Nun, Yud. Eso es Ani. Eso es yo. Así se dice yo. Ahora, decir nada es Aleph, Yud, Nun. La nada es un cambio de conciencia del yo. En hebreo son las mismas letras. Es algo muy interesante, no digas. Las mismas letras para decir yo es la nada. Quiere decir que en realidad el yo es la distorsión de la nada. Si yo sigo pensando como yo, entonces está distorsionado. Este es el problema básico de las místicas, es la problemática de la dualidad. Todo el mal está en la dualidad. Satán opera en la dualidad. Satán opera en esa dualidad. Mira, la dualidad que pusiste, Antiguo y Nuevo Testamento, ahí ya está Satán. Es decir, ¿qué quiere decir Satán? No te quiero acusar de satánico, sino Satán quiere decir lo que ya divide.
¿no? Cuando alguien dice profetas menores y mayores, ¿qué? Pobre profeta menor. El profeta menor, ¿entiendes? Eso está en la Torá, está en la Biblia, ¿eh? Sí, No es una cosa que yo me invente, está ahí, profetas mayores y profetas menores. Está bien, pero que tú sepas que cuando se escribió la Biblia no le dijeron a un profeta usted es menor, ni usted es mayor. No, está claro. Es una distinción que se hace en función a los versos, a la prosa, a los libros que tenga escritos. Por eso, cuando nosotros clasificamos, metemos el mal en el mundo. Cuando nosotros metemos el límite, ponemos el mal en el mundo. Cuando nosotros dividimos, ponemos el mal en el mundo. Por ese motivo, los grandes místicos llegan a la conclusión que mejor no hablar, porque cada vez que hablamos estamos dividiendo. Cada vez que estamos hablando. Entonces, ¿hay una forma de reconstruir un lenguaje único? Sí, hay una forma, pero es muy difícil, porque nosotros estamos tan metidos en el mundo dual que siempre llevamos como a la confrontación, a la clasificación, a la división. Todo eso es satánico. Entonces, desde ese punto de vista, los sordomudos viven en un paraíso. Bueno, no lo sé, ¿eh? Yo no tendría que tener la experiencia. Claro. Otra vez me pillas ahí con la experiencia. Si no tengo la experiencia, ¿cómo te contesto? En cualquier caso, Mario, tú hablas has tenido una experiencia y mucha gente que ha tenido otras. Yo creo que todos, de alguna que otra manera, a lo mejor solamente tenemos que pararnos a mirar y a ver, ¿no? Las dos cosas, no solamente a ver o a mirar, ¿no? Sino a ver y a mirar y observar con detenimiento lo que nos está pasando en la vida. Más de uno puede tener o ha podido tener alguna que otra experiencia, por llamarla sobrenatural, ¿no? ¿Por qué no? La ha tenido. A lo mejor ha estado en coma y no la ha sabido, o ha muerto en una operación y no se ha enterado porque se ha visto fuera, pero como ha vuelto a la vida, pues a lo mejor ha pensado que era un sueño casi lúcido. Quiero decir que a lo mejor no tenemos constancia de esas revelaciones que el de arriba nos puede dar en un momento determinado, si es que nos lo da. Y porque claro, el otro día cuando yo leía que había una empresa en Estados Unidos que hace años atrás, la empresa se llama Gallup, hizo un estudio de cuántas personas habían tenido una experiencia cercana a la muerte y hablaba de una barbaridad del 15% de la población americana, que son casi 8 millones de experiencias paranormales, ECMs. Uno piensa, ¿cómo puede ser eso? Tanta gente, es imposible, ¿no? No, es posible. Pero es posible porque está ahí, las encuestas están ahí, ¿no? Y hablábamos el otro día con Raymond Moody, un señor que nos habla de vida más allá de después de la vida, cualquier persona mejor que conoce sus libros, y él empezó a trabajar en base a, creo que eran 27 o 37 casos que él había estudiado. Pero claro, 8 millones a día de hoy, por una encuesta como es Gallup, a uno le da que pensar. Mira, yo llegué a la conclusión a través de los alumnos que tengo de Cábala, a través de la gente con la que puedo hablar, a través de todas las relaciones sociales, que la gente todavía tiene mucha vergüenza en explicar estas, es decir, socialmente no es aceptado tener estas experiencias, está cambiando. La gente se está atreviendo más a decir estas cosas, cuidado, y no le importa que le traten de loca. Pero hace un tiempo, y todavía en algunos círculos, frente al racionalismo tan brutal que había en la sociedad militante, hablar de estas cosas era de gente que era una secta o estaba totalmente loca, ¿no? Yo creo que la gente está... Mira, esto lo describe muy bien todos los libros de la editorial K2 de Ken Wilber, el gran psicólogo transpersonal, porque en realidad lo que él descubre es que así como Freud explica la represión de las pulsiones animales, de las pulsiones biológicas, lo que hemos hecho también con todo este tema del conocimiento intuitivo es la represión de los niveles arquetípicos superiores. Es decir, la mente le ha tenido miedo al cuerpo y al sexo, pero también la mente le tiene miedo a las energías cósmicas. En realidad la mente, como intermediaria entre la pulsión animal y las energías cósmicas, tiene miedo a lo de arriba y a lo de abajo. Si no lo entiende... Porque no lo entiende, claro. Entonces, por eso digo que yo creo que el aumento de la comprensión que hay que hacer a través del estudio de la Kabbalah, por lo menos en este sistema, hay muchos sistemas, pero en el sistema que yo puedo conocer, lo que hace como bondadoso es preparar a la mente para ponerla en funcionamiento de conceptualizar lo desconocido. Si la mente no conceptualiza lo desconocido, la mente huye de lo desconocido y por lo tanto aparece el miedo. El miedo no es ni más ni menos que la huida de la mente de situaciones que no administra porque son desconocidas. Entonces, lo que tenemos que trabajar es acercarnos con el conocimiento a situaciones que son de la empiria interior, porque este también es otro problema. ¿Cómo sigue el conocimiento de Dios a través del estudio?
y no de la fe. Abraham Abulafia dice que no hay conocimiento de Dios, hay experimentación de Dios que está en el interior. Y revelación. Es que cuando uno está vivo ya está revelado Dios. ¿O no? ¿O está Satán? No, si Satán es Dios. Ahora el que me confundes eres tú. Pero a ver, volvamos otra vez, porque me parece que tú estás muy influenciado por tus teologías ahí ancestrales de la iglesia que no, esto no es la lucha entre Dios y Satán. Volvamos otra vez. Yo soy ciudadano del mundo, como ciudadano aquí, abierto a todas las disciplinas del mundo. No, pero entendamos. Tú antes me has dicho, estás como dividido y tal, esto es Satán, así es como lo llamamos desde el punto de vista hebreo. Bueno, yo estoy sacando simplemente a flote lo que hay. No, lo que hay Satán es mucho más profundo. Es otro personaje diferente a Dios. No es diferente porque Dios lo metió aquí. La víbora es Satán. Mira, vamos a hacer un análisis porque aquí, si pones a Satán contra Dios en diferencias, no entiendes lo que dice Isaías en el versículo 8, creo que del capítulo 44, y si no me equivoco, que es Dios también formó el mal. Es decir, vamos de a poco porque si no la gente se va a complicar. Mira, Dios también formó el mal. Correcto, estoy de acuerdo. Por eso, entonces Satán está formado por Dios. Dios crea a Satán. Sí. Ah, bueno, entonces ya está todo dicho, no te tengo que explicar nada, ¿lo entiendes? Era un ángel caído. No, ¿qué caído? Es un ángel nada. No se reveló, no, obedece, no, tú tienes una teología. ¿Qué me dices? Una teología. ¿No quería ser Satán tan importante como Dios? No, ¿quién te dijo esto? A ver, cuéntame. No, a ver, Satán... ¿Alguna clase no, algo te ha saltado. No, es que no te las has perdido, justamente las has aprendido muy bien, no es que te las has perdido. El problema es así, el tema es, cuando nosotros vemos la figura de Satán en el texto de Génesis, en el texto de Bereshit, nosotros lo primero que tenemos es que aparece como serpiente. Y no es la serpiente, porque en realidad en hebreo es el serpiente. Así que en realidad Satán es masculino, es el serpiente. El serpiente en hebreo se llama Nahash. Vamos a poner Nahash, es Nun, Het, Shin. La Nun vale 50, la Het vale 8, la Shin vale 300. Estoy haciendo cábala pura y dura ahora, 358. Pero serpiente no es desde un punto de vista peyorativo, porque a Dios se le atribuía ese símbolo también. Sí, por eso yo estoy... serpiente y Dios eran la misma figura. Claro, desde pero el por punto eso... de vista antropológico. Por eso yo te estoy mostrando lo que dice la cábala del tema de la serpiente. Entonces, 358 es la numerología del Nahash, que es la serpiente. Y la numerología del Mashiach, que es Mesías, es 358. Es Mem 40, Shin 300, Yud 10, Het 8. 358. La potencia de la energía del Mesías es igual a la potencia de la energía de Satán. ¿Qué quiere decir entonces? Satán y el Mesías están dentro nuestro porque la misma energía, si yo la coloco bien, es el Mesías, si la coloco mal, es Satán. Satán quiere decir lo que se desvía. Y Dios te pone a prueba con la desviación. No es un contrapoder, ni se ha caído de ninguna parte Satán. No. Satán obedece las órdenes de la desviación. Sus órdenes a Dios es no te rebelas, obedeces porque tu función es la desviación. Me desvía, me intenta desviar a mí, yo no me dejo desviar, y entonces cuando no me dejo desviar, Satán está contento, porque cuando no se cumple lo que él me quiere hacer, Satán está feliz porque en realidad yo pude superar el obstáculo. Estoy contigo, sí. Por eso, si yo caigo en la desviación de Satán, Satán llora. Quiere decir que el objetivo de Satán es obedecer la desviación que le provoca al ser humano o a la conciencia cósmica, porque esto es más grande que el ser humano tampoco es lo más importante del universo, que si volvemos correctamente a poner esa energía donde se debe, Satán en realidad ha cumplido su función. Con lo cual, tenemos que partir de la base que Satán no se cayó de ningún lado, no es un ángel caído, es un ángel que ha obedecido la orden de Dios de la desviación, y que es más, cuando la desviación no se comete, él está alegre porque el objetivo de Satán es superar el obstáculo, no que la persona caiga. O sea, entonces, desde tu punto de vista, Dios ha creado a Satán a propósito para que exista esa dualidad. No desde mi punto de vista, desde el punto de vista de toda la tradición de los 2600 años de la Cábala. Todos los cabalistas judíos en toda la historia están de acuerdo que la función de Satán es la elevación del nivel de conciencia. En toda la tradición de la Cábala no hay nadie que en este punto, por lo tanto, no hay una lucha contra la oscuridad. Hay que ver la luz que hay dentro de la oscuridad.
No, sí estoy de acuerdo. Hay que a veces hundirse en las profundidades para... Es como las ranitas que se ahogaron, una se ahogaron y otra salió viva. Se cayeron en un barreño donde había leche y claro, una se dejó llevar y la otra empezó a mover las patitas, a luchar y convirtió la leche en nata y así se pudo apoyar y saltar y salió. Un poco es eso también, ¿no? Yo entiendo lo que estás diciendo, que debemos de conocer todas las partes que se nos dan y si no entramos a veces en la oscuridad no la podemos llegar a conocer. No sabremos apreciar la luz si no conocemos la oscuridad. Pero la mente tiene este problema porque la mente cree que la oscuridad es una amenaza. Cuando la mente cree que la oscuridad es una amenaza, entonces convierte la oscuridad en real. ¿Y aparece el miedo? Y aparece el miedo. Y entonces ahí es donde aparece la dualidad de que Satán es un contrapoder. La única forma realmente, cuando Jung habla de reintegrar la parte oscura, cuando en la Cábala se habla de amigarse con Satán, que es Satán cumple la función que Dios le da, en realidad dejas de tener miedo ni a tu propia muerte, dejas de tener miedo a todo, porque en realidad cuando te coge el miedo es porque la mente está funcionando mal. Está funcionando solo la mente racional, solo la binaria, no está viendo la totalidad. Por eso el miedo es totalmente inquietante, porque en realidad es una construcción de la huida de la mente. Pero Mario, es que nos han enseñado a vivir en la realidad, a ser racionalistas, a mirar las cosas. 2 más 2 son 4, esto es un micrófono, esto es una mesa. No se nos ha explicado ni tampoco se nos ha enseñado, a no ser que sea a través de parábolas, símbolos y demás, o a través de algún credo. Desde pequeñitos no se nos ha enseñado cosas como las que estamos hoy hablando y contemplando. Bueno, a lo mejor al pueblo judío, al pueblo con el tema de la cábala sí que se les enseña a los chicos. Pero aquí... No es tan simple. El tema de la cábala en general es después de los 40 años. Pues entonces, fíjate, para empezar, a los niños es como muy difícil, hay que tener mucho cuidado. Nos hace falta que nos enseñen los valores. Nos hace falta que nos expliquen que no hay que tener miedo a la muerte, que hay trascendencia, que hay vida más allá. Ese tipo de cosas no se enseñan en las escuelas. Y como no se enseñan, nos producen miedo. Por eso, mira, si tú piensas qué es lo que se enseña en la escuela, es lo que yo quería explicar antes con respecto a la empiria interna y empiria externa. Es decir, empiria externa es cómo se hace el micrófono, cómo se hace la mesa, qué es la matemática, la geografía. Pero entrar en la interioridad de la persona, esto nos enseña. Entonces, ¿quién es el que sufre cuando uno es adulto, que empieza a tener relaciones sociales, relaciones de pareja? La gente sufre a lo loco. ¿Por qué motivo? Porque en la escuela te enseñan matemáticas, geometría, todos los países, todas las capitales. ¿Y esto de qué te sirve si en tu interior no te conoces ni quién eres? Es decir, la escuela, de alguna forma, lo que ha creado es un banco de información. ¿Ok? Y entonces sales al mundo como un banco de información. Mira, tienes las herramientas para defenderte en la sociedad, en el campo económico, pero tienes un tema emocional, tienes un tema interior, tienes un problema de identidad. Todo esto es curioso, pero el hombre lo ha dejado de lado. Y creo que muchísima cantidad de personas hoy estamos en los caminos de la apertura, del conocimiento interior, desde todos los sitios, mindfulness, el coaching, la teosofía, la antroposofía. Hay 1000 grupos de todas las tendencias que todos los que están tratando de hacer es, señores, a ver, la matemática muy bien, la física muy bien, pero nos estamos perdiendo la interioridad, que es el fractal del universo. Es decir, si no tenemos la interioridad, todo lo que estamos construyendo no tiene sentido, porque si no, esta sociedad occidental va a ser la Torre de Babel. Es decir, estamos construyendo las superpirámides, pero ¿y para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque al final, cuando tú hablas de trascendencia, estás hablando del sentido de todas las cosas. Entonces, el sentido de todas las cosas es donde uno se tiene que enfocar. Cuando uno se enfoca en el sentido, todo es felicidad, porque todo tiene sentido. ¿Cuál es la desesperación del ser humano actual? Que no le encuentra sentido a la vida, que no le encuentra sentido a las cosas, que no le encuentra el gusto a nada. El nihilismo se ha establecido de una manera tan brutal que la gente no es feliz. Tiene momentos de felicidad, pero no es feliz en su estructura. Pero para ser feliz en su estructura, cuidado, hay que trabajar mucho. Ausencias de miedo. Por eso, pero la mente tiene miedo. Entonces, claro, si a la mente le propones de que Satán existe realmente, eso lo que va a hacer la mente va a seguir huyendo, porque yo también huyo de eso. Claro. Pero en realidad cuando le dices, cuidado, que esta es la prueba, es ahí a donde tienes que ir. No para ser malo, sino para aprender de esto y para poder superarlo, entonces dejas de tener miedo. No existe espiritualidad con miedo, no hay. Si hay una religión que te mete miedo, ahí no hay espiritualidad.
Se me queda mirando y arquea las cejas como diciendo, ¿qué te parece? ¿Seguimos por ese camino? Sigamos por ese camino, ¿no? Sigamos por ese camino. ¿Cuántas batallas ha tenido que liberar Dios con su pueblo judío como pueblo elegido? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas batallas antes de que llegara el Cristo? Antes de que el Cristo... El Cristo para los judíos es un profeta, es el Mesías, es la revelación con el Nuevo Testamento. El Mesías es un estado de conciencia. Uh-huh. Por lo tanto, no tiene nombre y apellido. Cuando uno está en un estado de conciencia superior, está en el estado mesiánico. No necesita un Mesías exterior, porque el Mesías, como decía Abraham Abulafia, está en el interior. Y como decía el propio Jesús, el reino está dentro de cada uno, en San Lucas. Uh-huh. Por lo tanto, todos los Mesías exteriores y salvadores exteriores no sirven si uno está perdido. ¿Y cómo llegamos a encontrar esa afinidad energética, por ejemplo, con los demás seres, con las demás almas, con las almas que nos encontramos? Entender que estamos interincluidos, es lo que se produce con el efecto de la interinclusión. ¿Qué es la interinclusión? Dentro de todo lo femenino hay algo masculino y adentro de todo lo masculino hay algo femenino. Detrás de todo dar hay también recibir y detrás de todo recibir también hay dar. Cuando tú entiendes de que no hay absolutos, sino que vamos todos a un punto medio, que es el punto de la unidad, cuando estamos en el momento del compartir, no de dar por el dar, no de recibir para retener, estamos haciendo una convergencia hacia un punto medio. Es decir, lo femenino no se puede tomar como absoluto, ni lo masculino como absoluto, dado que lo masculino y lo femenino están dentro nuestro, y hasta tanto no tener lo que se llama en el Zohar, en el texto del libro del siglo XIII de Moisés de León de Guadalajara, hasta no tener una copulación interior entre tus aspectos masculinos y femeninos, en tanto dar y recibir en el interior, no puedes alcanzar ese estado mesiánico. Porque el estado mesiánico es esa copulación de lo femenino masculino y ese equilibrio interior. Si cada vez que podamos oscilar más entre estas dos partes, las vamos unificando en lo que se llama nivel de conciencia Aleph. Estamos unificando dos partes que en realidad son la misma parte. Uh-huh. Solamente que lo que tenemos que ver es la raíz. Mira, Yosef Karo, el gran cabalista del siglo XVI de Safed, decía: hasta tanto una persona no entienda que la raíz del bien y el mal es la misma raíz, no entiende nada del universo. Mario, y en relación a esa transmigración de las almas que habla la Cábala, ¿qué me dirías? Mira, el que trabajó mucho la transmigración de las almas en un libro en hebreo que lamentablemente no está traducido, se tendría que traducir, es Jaim Vital. En su obra Shaarei Gilgulim, que se llama La rotación de las almas, ¿no? Gilgul Neshamot también. Estamos hablando de que las almas rotan, que las almas tienen una historia anterior, que tienen una identidad anterior, y que nosotros podemos, o por regresión activa, o por regresión pasiva, o que es lo que se llama regresión hipnótica, o también regresiones semi-hipnóticas, poder ir a esa identidad anterior. Se puede ver esta identidad anterior. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, para poder captar esa identidad anterior hay que primero tener una buena base en tu identidad actual. Una buena base de tu identidad actual, dado de que puedes desestabilizarte. Pero muchas veces sana ese sentido de entender esa alma anterior que viene rotada. No sé si me sigues. Perfectamente. Mario, ya estamos llegando al punto final. Antes hablabas de Ken Wilber, ¿no? Y él decía que los sabios rehuyen de los poderes paranormales, ya que tras el uso deliberado de todo fenómeno paranormal se oculta el anhelo de poder del asustado ego, ¿no? Así es, el mago tiene ego. El cabalista entiende que el ego te distorsiona la realidad, de tal modo que el propio Maimónides en la Guía de los Perplejos, capítulo 3, decía, en el libro 3, ¿no? Capítulo 3, decía algo muy importante: las ambiciones del ego distorsionan el avance de la conciencia. Uh-huh. Te agradezco de verdad, de corazón, que hayas venido un día más a este tiempo de radio. Hemos aprendido un día más mucho contigo. Gracias.
Yo he aprendido una palabreja que... ¿Cuál es la palabreja? Ahora tengo miedo. Me pusiste en funcionamiento mi mente. En la entrada, la primera en la frente, como se suele decir. Ahí se me cayó a mí la esmeralda que tenía ahí pegada para convertirme en algo que no voy a repetir. Dime. Que dijiste al principio. No, por aquella diferenciación, aquella dualidad que decíamos, aquella separata que decíamos al principio de ese Satán que comentabas al principio del programa, ¿no? Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en antropología, doctor en psicología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad, profesor de Cábala, escritor y autor de La Cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Ha sido un verdadero placer de nuevo tenerte en esta tu casa, en este tu programa, Mario. Gracias, Pedro, por todo. Gracias. ¿Hoy hemos estado en la línea o nos hemos desviado? No, Satán hoy no nos ha atacado. No, solamente al principio un poquito. Ha sido un programa mesiánico este. hemos corregido la energía y la hemos situado muy bien, ¿eh? ¿Te ha costado? Tú tienes la dualidad Antiguo-Nuevo Testamento. Sí, hay una encíclica que te voy a recomendar, sí, de Pío XI o Pío X, sí, de 1912, que dice: un cristiano no puede entender que el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo sean diferentes. Yo estoy en el Verbum Dei todavía, me he quedado ahí, el Concilio Vaticano II. Yo pensé que en el primero te habías quedado, porque esta encíclica está en el medio. Ya, pues yo me quedo entonces en el último, para que veas que soy más moderno de lo que pensabas. Ay, me hace reír. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo, Pedro. Adiós, Hasta cuídate. ahora, gracias.